El Barcelona está dando vergüenza. 4-1 con el Sevilla, 2-1 con el PSG-C. La defensa no para ni un taxi. Y todo este cambio tan radical con solamente una temporada de diferencia. Así que en este video veremos qué le está pasando al FC Barcelona. Hola, yo soy Fútbol Básico y hoy veremos qué le está pasando al FC Barcelona. Pero antes de comenzar, obviamente me gustaría pedir disculpas por la inactividad del canal. Estuve casi una semana sin subir videos, tuve asuntos personales, ocupaciones de ser humano normal, pero trataré de estar lo más activo posible. Pero ahora sí, comencemos con lo bueno. Comenzaré hablando desde el principio, de qué es el causante de por qué el Barcelona está tan mal. En este video sobre todo me enfocaré en hablar sobre la defensa del Barça, que para mí es el principal problema en este Barcelona. Hablaré un poco del ataque, sobre todo de la posición del 9, ya que creo que es la que más se tiene que dar a hablar. Y del mediocampo solo hablaré de dos personas, que para mí una no tiene la culpa, la otra tiene una culpa pero casi trascendental. Me imagino que ya suponen de quién voy a hablar. Pero bueno, comencemos repasando los 5 últimos resultados del Barça. Y en pantalla aparecerán los últimos resultados del Barça, sin incluir el 4-1 contra el Sevilla, ya que ahorita hablaré más profundamente de eso. Tenemos un 3-0 contra el Getafe, que para mí prácticamente eso es como una victoria. Es como ganar un título, porque meterle 3 al Getafe creo que para mí es como ganar la liga. Seguimos con un partido de trámite contra el Real Oviedo, un 3-1, nada que decir. Y aquí ya comienzo a hablar un poco, ya que un 2-1 contra la Real Sociedad para mí es algo no de alarmarse, pero sí de poner ojo y lupa, ya que antes se ganaba con una diferencia amplia en el Barça de Flick, y ganar solamente por un gol para mí eso ya es algo un poco preocupante. Y aquí viene la principal caída del Barça y mi principal enojo que ha llegado a hacer este video. Que no puedes perder 2-1 contra el PSG-C, que yo sé que tenían sus titulares del mediocampo para abajo, pero en ataque estaban jugando con Mayulu y te metió gol Gonzalo Ramos. O sea, ¿en qué momento? Y a ver, yo aquí puedo justificar un poco que había gente lesionada como Rafinha, como Joan García, que para mí es una baja muy sensible en la portería, ya que, sobre todo en el partido contra el Sevilla, que más tarde hablaremos, se ve que Chesney ya no le da para ser titular en esos partidos. Pero es que comenzando la segunda parte, es que prácticamente el Barça no hizo nada. Y aquí sí voy a criticar a alguien que no se merece tal vez la crítica, pero lo voy a hacer. Lamine Yamal. Lamine Yamal tuvo 2 jugadas prácticamente increíbles. Una se la puso Ferran Torres en el pie, que al final falló, o se lo taparon, pero es que luego de eso ya no hubo nada, no hubo rastro. Y para mí no es algo normal de Lamine Yamal, ya que se conoce que es un jugador que aparece en los momentos importantes, donde las papas queman. Se demostró contra el Inter, te has hablado partidos prácticamente él solo, pero es que la realidad es que en esta temporada no lo he visto tan Lamine Yamal como él siempre es, y eso no me preocupa, porque yo entiendo su edad, yo entiendo que va comenzando la temporada y aparte no es que haya jugado horrible, pero sí me tiene un poco alarmado. Sobre todo las lesiones, se ha lesionado últimamente mucho, ahorita se lesionó, no jugó el partido contra el Sevilla, en parte es bueno porque no viera la selección española, pero es algo que hay que echarle mucho ojo. Pero es que dejando de hablar de Lamine Yamal, no es solo él el culpable de todo esto. Aquí voy a comenzar a hablar de la defensa, y comenzaré con Pau Cubarsí. Y la realidad es que para mí Pau Cubarsí es un jugadorazo, pero en verdad se nota mucho la baja de Íñigo Martínez. Íñigo Martínez prácticamente te desestabilizó toda la defensa del Barça y le quitó a su mejor compañero Pau Cubarsí. La realidad es que últimamente Flick rota mucho con la defensa porque ninguno da la talla. Y Pau Cubarsí es muy bueno. Y cuando hay que defenderlo, hay que defenderlo. Y cuando hay que criticarlo o darle una crítica objetiva como se debe hacer, hay que dársela. Y para mí la realidad es que Pau Cubarsí no está a su nivel. Mínimo esta temporada no está a su nivel. Puede estar por abajo de Íñigo Martínez, porque aún no lo saben acompañar bien. No sabemos si lo va a acompañar Araujo, Eric García, Christensen, pero esa es la realidad actualmente. Y no solo Pau Cubarsí, Araujo de repente tiene un partido bueno, de repente tiene un partido como el de hoy en el Sevilla que provocó un penal. Y Christensen, pues bueno, creo que es el que menos ha jugado esta temporada. Aquí en pantalla se va a ver la diferencia de minutos en cada defensor. Para mí actualmente el que mejor está en defensa es Eric García. El Kaiser ha tenido muy buenos partidos en la temporada,
ha rendido, está cuando los papas queman y para mí actualmente es el mejor de la defensa. A él no le puedo decir mucho, creo que para mí me ha sorprendido como a todos, muy polivalente, te está en cualquier posición y para mí creo que es el mejor. Koundé ha estado normalito, ni bien ni mal, muy meh, y Gerard Martín, yo soy el mayor defensor de la clase obrera, pero la realidad es que cumple y ya está, y se nota mucho la baja de Balde. Pero bueno, ya estando cerca de la defensa, hablemos de la portería. Joan García ha estado a un nivel increíble. Para mí 25 millones es un robo, es un fichaje baratísimo. Pero ahora con su lesión está jugando Chesney, ya que Iñaki Peña se fue al Elche cedido y Ter Stegen ni qué decir. Prácticamente no quiero hablar ni de él. Y Chesney, bueno, se sabe que es un portero cumplidor, pero hoy contra el Sevilla se notó mucho que a su nivel ya no está. Está para jugarte un partido en la Copa del Rey, algún partido ya no tan importante, pero estos partidos que son claves para la liga, ya no está. Pero alguien de quien sí tenemos que hablar, pasando más a la parte del mediocampo, es Dani Olmo, que claro, ya es regular, pero regularmente malo. No te rinde nada, no te genera nada, parece un jugador totalmente perdido en el campo. Yo ya no veo ese Dani Olmo que te llegaba y te cambiaba el partido con pases al espacio, que con una chance que tuviera te metía un gol, que con un solo pase te rompía toda la defensa contraria. Ese Dani Olmo la verdad es que ya no lo veo. O sea, actualmente para mí el ciclo Fermín-Dani Olmo es que ni siquiera existe. O sea, para mí Fermín titular indiscutible, y en este momento me duele mucho que Gavi esté lesionado. O sea, se lamenta más de lo que ya estaba lamentado, porque incluso Gavi en media punta te aportaría más que este Dani Olmo. Pero no me extenderé mucho porque todos conocemos ya la situación de Dani Olmo y yo creo que todos concordamos que actualmente Dani Olmo no está para jugar en el Barcelona. Y en la delantera ya hablamos de Lamine Yamal, pero alguien de quien quiero hablar, pero hablar bien, es Marcus Rashford, que está teniendo un inicio muy bueno, lleva como 7 asistencias en 6 partidos, está jugando muy bien, te genera, lo intenta. Tal vez no siempre le sale, pero lo intenta. Sus primeros 2 partidos estuvo un poco flojo, un poco mid. Agarró confianza contra el Newcastle y desde ahí ha estado fenomenal. Y más sabiendo que viene a cumplir el rol de suplente de Rafinha. Para mí lo cumple excelente y es un fichaje muy necesario. Para mí, el mejor fichaje junto a Joan García actualmente. Pero ahora sí, pasemos a la parte del 9 entre Ferran Torres y Lewandowski. Comenzando con Lewandowski, actualmente Lewandowski yo veo que ya no le da. Simplemente, si no juegas para Lewandowski no te va a generar nada. Y antes mínimo te presionaba, te hacía uno que otro regate, te intentaba algo, pero actualmente la edad pesa y es la realidad. Lewandowski ya no está para el Barça, un mínimo de titular no está. El suplente ha entrado y ha hecho muy buenos goles, porque si le pones una al pie te la va a marcar, pero actualmente de titular ya no le da. Y Ferran Torres es algo contrario, te genera, te mueve el juego de repente, tiene más agilidad, tiene más velocidad, tiene más libertad en el campo, pero la realidad es que no tiene el olfato goleador de Lewandowski, entonces depende mucho de lo que quieras, si goles o alguien que te genere un poco más en el campo y capaz no tenga tanto gol. Esto de estar eligiendo es algo complicado para Flick porque depende mucho de lo que se necesite para el partido y depende mucho de qué es lo que quieras. Es como el ciclo Dani Olmo y Fermín, pero en versión Lewandowski y Ferran Torres. Y para mí, por lo mismo, en la siguiente temporada o en las siguientes 2 temporadas debería venir Julián Álvarez al Barça, que para mí es el fichaje clave que necesita el FC Barcelona. Pero bueno, esa sería mi conclusión de por qué el Barça está tan mal o por qué ha tenido una caída de nivel. Yo como culé que soy confío mucho en el Barça y que va a retomar ese nivel goleador de la anterior temporada y va a volver muy bien, sobre todo cuando se recuperen Rafinha, Lamine Yamal y Fermín y sobre todo Joan García. Pero esa es mi opinión de por qué el Barça se encuentra un poco decadente en sus últimos partidos. Ahora dime tú qué opinas sobre este Barça y qué tal le está pareciendo. Y con esto yo me despido. Yo soy Fútbol Básico, me puedes encontrar en Twitter, TikTok e Instagram y si me sigues te lo agradeceré mucho. Muchas gracias y adiós.